Hola, en este video vamos a ver el método addForce de la clase RigidBody. En el video anterior ya vimos cómo agregar un componente RigidBody mediante código a un objeto. Repasemos un poquito de qué se trata esto. Voy a crear un objeto 3D, un cubo. Es un cubo solo, ahí en el espacio de Unity. Si esto fuese el mundo real, una caja en el vacío, ¿sí? Sin ningún tipo de apoyo, caería por su propio peso. Sin embargo, si le doy play a esta escena, la caja se mantiene ahí inmóvil. Voy a detener la ejecución. Si queremos que esta caja tenga realmente comportamientos como un objeto físico, debemos agregarle el componente RigidBody. ¿Sí? RigidBody. Acá está. Una vez que el objeto 3D tiene un componente tipo RigidBody, ahora sí va a cumplir las leyes de la física, en realidad las leyes del motor de física de este motor de videojuegos, en este caso Unity. Así que ya vimos cómo sí, ahí cayó efectivamente nuestro objeto. Pero no solamente se reduce a caer y chocar contra otros objetos las posibilidades de la física aquí en Unity. Una posibilidad muy interesante es aplicarle fuerza a los objetos para que se muevan. Voy a crear un plano aquí, lo voy a resetear para que nos sirva de piso. Y bueno, acá tenemos nuestro objeto con un RigidBody. Si le damos play a esto, se supone que caerá y quedará apoyado sobre eh, el plano. Vamos a ver cómo agregarle fuerza a este objeto, ¿sí? Cómo moverlo con una fuerza física. Creemos una carpetita de scripts y creemos un script dentro de esta carpeta. Se va a llamar addForce este script. Voy a crear también un empty, un GameObject, para poner mi script, que se va a llamar también addForce. Voy a arrastrar el código aquí. Muy bien, perfecto. Vamos a hacer doble clic para que se abra aquí en Visual. Y lo que vamos a hacer es, primero que todo, lograr una vinculación entre nuestro script y nuestro objeto en Unity. Ya lo hemos hecho varias veces y lo vamos a hacer en este caso con una variable pública. Hasta ahora estuvimos haciendo variables públicas del tipo del objeto al que queríamos referenciar. En el caso de la UI hicimos variables públicas de tipo text para referenciarnos a un texto. El video pasado hicimos una variable pública de tipo GameObject para hacer referencia a nuestro GameObject. En este caso queremos hacer referencia a el RigidBody, ¿sí?, de nuestro GameObject. Así que vamos a crear una variable pública de tipo RigidBody. Le voy a poner como nombre cubo RB y voy a guardar este script. Cuando volvemos a Unity, vamos aquí a nuestro GameObject. Acá tenemos nuestro script y nuestra variable pública. Nosotros tenemos que vincular un RigidBody acá en este campo. Podemos arrastrar este cubo a este campo, este cubo que es un GameObject. Podría ir en este campo que es para un RigidBody. Intentemos hacerlo. Sí, me permite hacerlo. Y lo que hace es obtener de este cubo que arrastré el componente RigidBody. ¿Podría arrastrar también este plano? Ya que pude arrastrar este cubo, que es un GameObject, y este plano, que es un GameObject, ¿lo podré arrastrar a este campo? Intentémoslo hacer. En este caso no me lo permite hacer. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia
La diferencia es que el cubo efectivamente posee un componente de tipo rigid body, pero el plano no, el plano carece de ese componente. Por lo tanto, lo que está sucediendo aquí es que yo tengo la variable pública de tipo rigid body y puedo vincular cualquier elemento de la escena que contenga un componente de este tipo y voy a vincular ese componente con esta variable. Podría, por ejemplo, crear una variable de tipo GameObject, de tipo transform. Imaginemos una variable de tipo transform, que es uno de los componentes de, de los GameObjects, ¿sí? Es más, es el componente obligatorio de todos los GameObjects. Llamémoslo también mi transform, vamos a ponerle mi transform. Lo guardo. Vamos a esperar a que se actualice el script aquí en Unity. Acá tenemos la variable y su campo. El plano tiene un transform. Entonces yo puedo arrastrar este plano aquí y va a tomar el componente transform de ese plano y lo va a vincular con mi script. De esta manera vemos cómo podemos vincular no solamente elementos de la escena, sino los componentes de esos elementos a través de variables públicas. Pero volvamos a Unity. Perdón, volvamos a Visual. Vamos a eliminar esta variable que era simplemente un ejemplo. Lo que queremos hacer con el rigid body de este cubo es agregarle una fuerza. Hagámoslo de la siguiente manera. Cubo RB es el rigid body. La función o el método que aplica una fuerza se llama add force, así que agrego add force. Y este método necesita que yo le pase algunos parámetros. Add force necesita que le diga cuánta fuerza quiero hacer sobre este rigid body y en qué dirección. Vamos a ver una manera de hacer referencia a una dirección en Unity utilizando las abreviaturas dentro de las clases vector3 y transform. ¿A qué me refiero? Vamos a ver. Yo puedo hacer referencia a una dirección si pusiera, por ejemplo, new vector3 y pongo que quiero que sea, no sé, 20 en X, 0 en Y, 0 en Z. Está tirando un error, se esperaba. Tengo que cerrar el segundo paréntesis. Aquí estamos haciendo entonces, adicionando una fuerza en el eje X con una magnitud de 20. Vamos a ver qué pasa si lo hacemos aquí. Voy a volver a Unity, esto se va a actualizar, se va a desaparecer esta variable porque la borré. Pero sí tengo el Cube Rigid Body. Cuando le dé play entonces, vamos a ver qué sucede. No sucedió mucho, que digamos, creo que 20 era muy poquito. Vamos a ponerle entonces un 300. Guardo. Dejamos que se actualice. Y le damos play. Muy bien, ahí ya estamos viendo cómo nuestro objeto toma un impulso hacia el costado, ¿sí? Vamos a ver nuestro objeto acá, el plano, el cubo, perdón. Como ven, el cubito, volvamos a la escena, acá está. Nuestro cubo tiene el eje X orientado hacia la derecha. Lo que estoy haciendo entonces es empujarlo con 200 unidades de fuerza hacia la derecha.
vamos a hacer con 300 unidades de fuerza, perdón. Vamos a ver qué pasa si le mando 500 unidades de fuerza en el eje Y. Bueno, saltó, previsiblemente, saltó y se fue hacia la derecha. Voy a parar esta ejecución. Voy a ubicar mi vista en la escena, como para tener un poquito más de margen. Y voy a ubicar la cámara orientada igual que mi vista en la escena. Para eso me ubico sobre la cámara, la selecciono y desde el menú Game Object toco Aligned with View y la cámara se ubica de esta manera. Así, cuando yo le dé play, veo en la ventana Game un poquito más. Perfecto. Muy bien, esto está funcionando muy bien. Estamos haciendo un Add Force de manera correcta. Sin embargo, esta manera de hacer las cosas, de manera poniendo los números estáticos, eh, es poco eficiente, ¿sí? Convendría crear variables de tipo float para ubicarlas aquí, o podríamos utilizar ciertas abreviaturas que tiene Unity para hacer referencia a los movimientos hacia arriba y los movimientos hacia el costado y a las diferentes direcciones. Vamos a ver que podemos utilizar, en vez de new vector 3 300, podemos utilizar vector 3 punto back, down, forward, left y right y up. Está up. Acá está. Cada una de estas abreviaturas simbolizan una unidad en cierto sentido. Por ejemplo, si yo pongo vector 3.up, es lo mismo que poner, por ejemplo, voy a duplicar esto acá, es lo mismo que poner new vector 3 0 de x, 1 de y, 0 de z. Cierro paréntesis. Es equivalente, ¿sí? Porque lo que hace es poner un número positivo en el eje Y. Lo que debería hacer, si quiero que tenga más fuerza que 1, es multiplicar este vector 3, este vector 3.up por, no lo sé, digamos 300. Voy a comentar esto. Control S. Lo que tiene que pasar ahora es que nuestro objeto se impulse hacia arriba con 300 unidades de fuerza. Muy bien, eso es lo que pasó. Veamos si sucede lo mismo de la otra manera, utilizando la sintaxis new vector 3. En vez de un 1 pongamos un 300. Guardemos. Volvamos a Unity. Esperemos a que cargue el script y démosle play. Efectivamente pasa lo mismo. Entonces tenemos esta conveniente forma de escribir un poquito menos, ¿sí? Y no tener que invocar una nueva instancia de la clase vector 3, simplemente utilizando vector 3.up para hacer referencia al eje Y positivo. Y podemos ver que, por ejemplo, para hacer referencia al eje Y negativo, es simplemente hacer una invocación de down. Poner down aquí. Down. Y si queremos ir hacia adelante, en el eje Z es forward. Voy a guardar esto y vamos a ver cómo funciona en el eje Z.
en el eje Z, bueno, se va para allá. Y así, ¿no? Si queremos que vaya hacia atrás es back, si queremos que vaya hacia la izquierda es left, en la derecha es right. Muy bien, con este tipo de entonces de sintaxis vamos a lograr que se muevan nuestros objetos físicos aplicándoles fuerza.